fin, y más feliz de dar noticias que tienen que ver con problemas que se solucionan, como los bloqueos en las vías de Boyacá. A ver, Narda, ¿en qué terminó todo esto? Hola Gustavo, los mineros de carbón que protestaban por las millonarias deudas de la empresa Gensa lograron anoche un acuerdo. El ministro de Minas, Edwin Palma, fue clave para que se firmara este documento que incluye hacer en Paipa, sitio de los bloqueos, un foro de transición energética. Todos los puntos tuvieron respuesta y creo que todos salimos satisfechos. Al final un acuerdo es eso, es decir, es la satisfacción de las partes. Hemos hecho unos acuerdos de pago, hemos ya abonado, como se hace con las deudas, se abona una parte y se ha puesto fecha para pagar la otra parte el próximo 7 de septiembre. Los guaqueros que tenían 9 puntos de bloqueo en el occidente ya se habían levantado la mayoría, y donde todavía siguen los bloqueos, pero falta muy poco para lograr acuerdos, es con los campesinos parameros que se mantienen en el puente de Boyacá. Esto dijo el gobernador Carlos Amaya. Casi llegamos a un acuerdo, falta realmente muy poco. Hay 10 puntos que se han acordado y falta solamente definir en uno de ellos los tiempos de la aplicación del mismo, los tiempos administrativos para la aplicación del mismo. Lo paradójico de los bloqueos de los mineros, Gustavo, es que ellos reclamaban 25.000 millones de pesos que les adeuda la empresa Gensa, que opera las 3 plantas termoeléctricas de Paipa, y las pérdidas solo para el sector turístico que dejaron estos 4 días de bloqueos hace rato superaron esa cifra. Golpe durísimo para Boyacá, para el comercio, para la economía, y ojalá esta situación se mantenga en tranquilidad. Vanessa, ¿estaba contento el presidente al fin anunciando que se levantaba el paro minero? Pues yo no sé si tan contento, porque de todas formas le tocó ceder, ¿no? Y que le hagan a uno un paro minero no está tan chévere, pero sí, el presidente finalmente dijo que el paro minero se levanta, que él ha tenido finalmente pues relaciones con los mineros. Ahí lo que pasaba es que los mineros estaban diciendo que han sido muy grandes las diferencias que ha tenido, las pérdidas económicas que han tenido, las diferencias que han tenido con el gobierno por la falta de pago por parte de algunas entidades públicas a las que les han vendido el carbón. En esa mesa de diálogo estuvieron presentes del gremio del carbón de Boyacá, el gobernador Carlos Amaya, el ministro de Minas y Energía y obviamente pues los representantes del gremio. Dentro de los acuerdos están garantizar que no se imponga el IVA ni nuevos gravámenes a pequeños productores de carbón, establecer acuerdos de pago, Gustavo, para pequeños mineros que adeuden saldos de renta anticipada, revisar la metodología del cálculo de regalías, conformar esas mesas técnicas para el seguimiento de los trámites ante la Agencia Nacional de Minería e iniciar una estrategia para abrir nuevos mercados internacionales para que un poco el impacto, digamos, de todos estos impuestos y de la descarbonización en Colombia no le caiga directamente a esta gente que es importante, que genera empleo, que ha vivido de las minas de carbón durante tantos años, y que además recordemos que cuando el año pasado estuvimos a punto de que nos fuéramos a un racionamiento, ¿quiénes fueron los que nos salvaron? Pues los mineros, porque tuvieron que prender todas las generadoras de energía que funcionan a punta de carbón. Entonces el carbón en Colombia sigue siendo importante. Pero seguimos, Cristo, con lío campesino. Esto no está superado del todo, no podemos bajar la guardia. No se ha superado y continúan los bloqueos, aunque ha disminuido el problema vehicular en unas vías que son fundamentales para todo el oriente colombiano, no solamente para Boyacá y para la gente de Bogotá. La afectación, Gustavo, de este paro al turismo y a la actividad productiva de Boyacá ha sido inmensa, más en un puente que es precisamente el puente de la batalla de Boyacá. Yo creo que el ministro Palma logró con diálogo superar el tema minero, pero el problema de fondo que viene de atrás, Gustavo, usted recordará desde la celebración de la COP16 en Cali, eso fue en octubre del año pasado, ya hubo movilizaciones y paros, porque es el tema de la delimitación de los páramos. ¿Qué es lo que está pasando? Que los campesinos de los páramos de Boyacá, también del páramo de Santurbán y del páramo en norte de Santander, están exigiendo que se revoque la delimitación que se hizo de los páramos hace unos años y que prohíbe la actividad agrícola más allá de determinada altura en los páramos de esas regiones de Colombia, y el gobierno nacional ha dicho que no va a revocar de un plumazo esa delimitación de los páramos. Hay un acuerdo ya, Gustavo, de 9 puntos para tratar de hacer compatible una actividad productiva que no haga mucho daño al sistema,
que no haga daño a las fuentes de agua, y como una intervención acompañado de los agricultores de los páramos, especialmente los paperos, con el gobierno nacional. Hay 9 puntos de acuerdo, pero los parameros o paramunos siguen insistiendo en que lo único que les sirve, y por eso no se levanta el paro, es que se derogue la delimitación de los páramos. Y allí hay un problema de fondo porque el gobierno no va a ceder en ese punto, se tendrá que seguir insistiendo en una fórmula intermedia. El que sí se levantó es el paro indígena que ocasionó el bloqueo por varias horas de la vía Risaralda-Chocó. ¿Ya hay despacho de buses, Sebastián? En efecto, Gustavo, desde la terminal de transportes de Pereira se confirmó que ya empezaron a despachar buses con pasajeros, al igual que el transporte de carga hacia los municipios del departamento del Chocó. Esto luego de varias mesas de diálogo entre esta gobernación y los representantes de la comunidad indígena en Veracatío, que está sentada en el Alto Andágueda. Se logró el acuerdo que permitió levantar el bloqueo de la vía panamericana, que duró más de 30 horas y que mantuvo incomunicadas a las ciudades de Pereira y Quibdó. El director operativo de la terminal de transportes de Pereira, Jorge Iván Posada. Estamos despachando normalmente los vehículos a todos los destinos del departamento, teniendo en cuenta que el servicio de transporte de pasajeros es un servicio esencial, no se puede parar siempre y cuando haya garantías y haya vía. En el momento tenemos vía, tenemos digamos que habilitadas las vías para despachar hacia este departamento, hacia todos los destinos. Recordemos que durante este año se han registrado al menos una decena de bloqueos sobre la vía panamericana que comunica Risaralda con el Chocó, debido a varias protestas de comunidades indígenas y afro que están asentadas en varios territorios de los dos departamentos. 6:35, ¿de dónde aprendería la gente a hacer tantos paros, tantos bloqueos en Colombia, que tiene unos efectos tremendos para que se use esta medida para resolver los problemas, Alejandro? Gustavo, en los últimos 5 días ha habido protestas en todo el territorio nacional de distinta naturaleza y con distintos reclamos, pero con un denominador común, es que todas estas protestas acuden a los bloqueos de vías para hacerse sentir. En Boyacá y Cundinamarca, los mineros y los esmeralderos pues tienen paralizada gran parte de las vías para que les resuelvan sus problemas. En Barranquilla paralizaron una vía principal que comunicaba Atlántico, Bolívar, Magdalena y Guajira, y protestaban por temas de servicios públicos. En Chocó, comunidades indígenas cerraron la vía panamericana para reclamar por incumplimientos del gobierno. En la localidad de Suba, en Bogotá, comerciantes de bares paralizaron las estaciones de Transmilenio por unas medidas que los afectaban. En La Calera, habitantes de la zona bloquearon la vía que los comunica con la capital de la República para reclamar por el pésimo estado de las vías. Todo esto pues en solo 5 días, y en todos los casos son realidades difíciles, hay que decirlo, que viven estas comunidades, que siempre acuden a las vías de hecho, que terminan afectando a millones de colombianos y con unas pérdidas enormes, cuantiosas, sobre todo que terminan afectando a los más vulnerables. ¿Y qué nos dice esta realidad y qué efectos tiene, Gustavo? Primero, pues que ahí es un fracaso del Estado con la sociedad. Segundo, pues que aumenta la desconfianza ciudadana en el gobierno y en las instituciones. Tercero, pues que es una crisis de la política para resolver los conflictos sociales. Cuarto, que es una institucionalización de las vías de hecho. Quinto, que es pues que hay una ausencia casi total de la autoridad. Y finalmente, que es una derrota de las mayorías silenciosas sobre las minorías organizadas. Son las 6 de la mañana, 37 minutos, Alejandro, gracias. ¿Tiene usted una confirmación de información que dimos en Caracol Radio hace un momento, Diana Saray? A ver. Sí, Gustavo. Vanessa dijo hace unos minutos que Verónica Alcocer regresaba al país. Le confirmo, llega el domingo. El domingo termina ya esta larga estadía que tuvo en Europa aprendiendo inglés. Estos últimos días estuvo en compañía de sus hijos. Recordemos que los hijos del presidente Gustavo Petro viven todos fuera del país, excepto Nicolás Petro. Y pues compartió estos días con sus hijos. Regresa el domingo, Gustavo, y lo más importante, retoma su agenda de primera dama. La idea es que a partir de la próxima semana ella vuelva a sus funciones naturales como primera dama, y ya, como contó Vanessa, su oficina está lista para recibirla de regreso en Casa de Nariño.